les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo, por los que nos han dirigido en alabanza y adoración a Dios, y nos preparamos para recibir su palabra. Los adolescentes y los niños pasan con sus maestros, con sus líderes a su salón, mientras los otros muchachos nos quedamos acá para... Se alegró Liseica porque dije muchacho. Amén, Liseica, amén. Vamos pues a revisar la palabra del Señor hoy, y como siempre vamos a sacar de ella alimento para nuestras vidas. Lo que hoy voy a compartir con ustedes lo he titulado Dios es luz. Dios es luz. El texto que respalda esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 1, los versos del 1 al 5. Repito, primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. Voy a leerlo en Reina Valera del 60 y tal vez lo revisemos también en Nueva Traducción Viviente. Dice así, Reina de Valera del 60, primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es la introducción de la primera carta del apóstol Juan a la iglesia. Esta carta se cree que se escribió alrededor del año 90 después de Cristo, porque el Evangelio de Juan se escribió alrededor del año 80 y 85 después de Cristo, y la carta muestra rasgos posteriores a la escritura del Evangelio. Así que se calcula que fue por allí, por el año 90, que se escribió esta carta. Comenzaban a surgir en la iglesia herejes que trataban de falsear la palabra de Dios tanto de dentro como de fuera. Y por supuesto las autoridades en ese momento de la iglesia eran los apóstoles que quedaban con vida. Juan era uno de ellos, y él escribe esta carta como dirección a la iglesia y lo hace con toda autoridad y establece su autoridad desde el primer momento. Cuando leemos el texto, Juan dice lo que era desde el principio, luego añade lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está diciendo, yo estaba ahí. Fui parte de ese grupo que estuvo con él
Iba a decir que comió con él, pero no comieron con él, comieron de él, porque hasta la comida física les dio cuando hizo falta. Comieron de él, bebieron de él, durmieron con él, caminaron con él, se cansaron junto con él, lloraron con él. Estaban allí. Les tocó a ellos ver al hombre y posteriormente reconocer que estaban frente al Salvador, frente al Cristo, al Mesías para los judíos. Estaban con el Hijo de Dios, estaban delante del Hijo de Dios. Les tocó a ellos palparlo. Juan fue aquel discípulo que se recostó en su pecho mientras estaban en la cena del Señor. De tal manera que tenía toda autoridad para corregir cualquier error que se levantara, y todavía hasta el día de hoy tiene la autoridad porque, repito, insisto, él estuvo ahí. No le contaron, no fue algo que escuchó en el camino, no fue una historia que leyó de algún libro o de algún texto aún más antiguo que él. No, fue parte de su experiencia personal, fue parte de su historia. Él estaba allí con Cristo, él allí lo conoció, allí se dio cuenta de quién estaba, allí lloró, allí recibió alimento, allí recibió agua, allí estaba Juan. Y testifica en el verso 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La segunda cosa que Juan está diciendo es que Jesucristo es la vida eterna. Posteriormente lo registra cuando dice que Cristo dijo en un momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está Juan simple y sencillamente relatando lo que él vivió, lo que él vio, que escuchó de labios del Señor. Y otra vez vuelve a decir en el verso 3, porque hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego añade, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay aquí dos elementos interesantes que Juan declara. El primero es que él desea con esta publicación que haya gozo en nuestras vidas. Al conocer nosotros también de quién él está hablando, de quién está predicando y quién es la persona que él llegó a conocer, está anhelando que también nosotros le reconozcamos para que en nuestra vida haya gozo. Me tocó ayer hablar con una persona a la cual estaba evangelizando y le preguntaba cuál era su impedimento. Me citó como 3 o 4 razones y cada una de ellas eran temores. Temores aprendidos, temores recogidos en el camino, temores del presente, temores del futuro, y finalmente me dijo, incluso tengo temor de entregarme a Dios. Qué terrible. Dice un texto en el Antiguo Testamento que el temor pone lazo. El temor amarra, el temor te detiene. No es de Dios, no es de Dios. Y Juan está tratando de que con su declaración en esta carta, con su escrito, hayan otras personas que al igual que él reconozcan a Jesucristo, crean en él
y que tengan ese gozo, esa alegría que trae al corazón el saber que no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de otras personas, no dependemos del ambiente, no dependemos de lo que sucede en las naciones, en la política, dependemos de que Dios es el que determina lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Tal cual lo dijo David en uno de sus escritos, dijo: tú sustentas mi suerte. Los límites, dice él, de mi heredad cayeron en lugares deleitosos. Y finalmente dijo: y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estuvo en guerra, estuvo en batalla, estuvo a punto de morir, como sucede a todos en la vida. Pero ¿sabe usted, se ha dado cuenta que David fue un guerrero que nunca fue derrotado? Nunca. Nunca fue derrotado. Nunca jamás. Porque siempre dependió de Dios. Aprendió a depender de Dios. Lo alabó cuando se sentía seguro. Le cantó cuando estaba en soledad. Cuando estaba triste lo buscó. Cuando algo le faltó, invocó a Dios. Y cuando tenía miedo, no corrió, sino que habló con Dios. Y Dios le dijo qué hacer. Siempre estuvo pegado a Dios. Cuando falló y pecó, estuvo a punto de ser destruido, pero como confiaba en Dios, Dios le dijo cómo salir de la cueva en que se había metido por sí mismo. Ese es Dios. Ese es el Dios que Juan está predicando y que Juan está enseñando y está diciendo: Él es Dios. Yo viví con Él, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché. Estaba allí, me recosté en su pecho, distinguí su voz. Lo vi vivo y lo vi muerto. Y volví a verlo con vida, porque todavía hoy está vivo. Finalmente, en esta introducción, ya comenzando lo que es el cuerpo de la carta, Juan dice: este es el mensaje que hemos recibido de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué es lo que está diciendo Juan allí? En primer lugar, está diciendo: este mensaje yo no me lo inventé. No me lo encontré. Es lo que Él nos dijo. Se circunscribe a lo que el Señor dijo a sus discípulos y a la gente que Él escuchó. Lo que Juan está diciendo es que todo lo que Jesús hizo y mostró tenía como propósito que los seres humanos entiendan que Dios es luz. Y no hay oscuridad en Él, no hay tinieblas en Él. Dios es luz. No hay nada que pueda esconderse. En el país donde vivimos, donde continuamente se va la luz, hay apagones. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando se va? Bueno, antes, cuando yo era muchacho, corríamos a buscar los cerillos, los fósforos. Ahora corremos a buscar el celular. Porque aunque no necesitemos movernos,
de manera inmediata nos damos cuenta que nos falta la luz. Falta la luz para todo. Ahora, cuando Juan está diciendo que Dios es luz, no se está refiriendo única y exclusivamente a que Dios alumbra con una luz eléctrica. No, lo que Juan está diciendo es muchísimo más amplio. Lo que Juan está diciendo es que Dios tiene claridad para la vida en su totalidad. Dios alumbra toda la existencia porque Él mismo es la luz. Él es el que trae claridad a la existencia humana. De hecho, antes de crear al hombre y la mujer, cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, por allí por el verso 3, una de las primeras cosas que Dios dijo fue: sea la luz. Posteriormente separó la luz de la oscuridad, dice, y a las tinieblas llamó noche. Y a partir de allí fue creado todo, fíjese bien, en luz. Toda la creación se realizó en luz, no en oscuridad. Interesantemente, cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos encontramos cosas que son interesantes y que ayudan a que nosotros nos interesemos en esta declaración de Juan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Salmo 36, el verso 9, vamos a buscarlo. Salmos 36. Salmos 36, 9. ¿Qué me pasó aquí? A ver. Dice, vamos a leerlo en pantalla ya que aquí tengo enredo en la computadora, me está dando problemas. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. Y añade, en tu luz veremos la luz. Es un salmo de David. Es David el que está hablando allí. Y él está haciendo un contraste entre el mal que él percibe que está en auge en su tiempo y que es amenazante por los que no conocen a Dios, en contraste con los que sí conocen a Dios. Y dice, en tu luz veremos la luz. ¿Qué luz? La luz que nos permite evitar el problema, la luz que nos permite salir del problema y la luz que nos permite permanecer en bienestar. En tu luz veremos la luz. Ahora, ¿cómo se encuentra esa luz? Simple y sencillamente en comunión con Él. En comunión con Él. Porque si recordamos el texto bíblico,
dice que Él quiere que a todos nos vaya bien. Que a todos nos vaya bien. Ahora, miremos otro texto. Este texto es del Antiguo Testamento. Miremos cómo es que es anunciado Jesús cuando llega al mundo. Lucas 2:32. A ver si ahora la computadora me responde. Vamos a leerlo desde el verso 28 para tener una idea clara. Hay un anciano llamado Simeón a quien Dios le ha dicho que no morirá hasta que vea al Salvador de Israel. Y él dice el texto del 28, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Él es la luz. ¿Para qué? Dice, para revelar a Dios a las naciones. Eso es Nueva Traducción Viviente. Reina Valera del 60 dice, verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Está Simeón, por inspiración de Dios, anunciando a Jesús como luz que viene a este mundo enviada por Dios para bienestar. Para que en la luz de Dios, fíjese bien el contraste, que en la luz de Dios la gente vea a Dios. Porque Jesús es la luz de Dios. Y solamente en la luz de Dios se puede ver a Dios. A Dios no se le puede ver a través del sortilegio. A Dios no se le puede ver a través de la brujería. A Dios no se le puede ver a través de la santería. A Dios no se le puede ver a través de las barajas. A Dios no se le puede ver a través de la invocación de muertos. A Dios no se le puede ver a través de nada que no sea la luz del mismo Dios. Y para eso fue enviado Jesucristo. Para que a través de Él, de su luz, veamos al Dios verdadero. Ahora, es interesante lo que Simeón dice aquí, porque dice que fue preparado y enviado, dice, para luz a las naciones. No está haciendo Dios acepción de personas. No está haciendo acepción de personas. El interés de Dios es que todo ser humano le conozca. Porque para Dios todos los seres humanos somos iguales. Los hombres fallamos, los hombres nos fijamos en cosas, los hombres hacemos acepción de personas, los hombres
como imperfectos, hay gente que nos cae bien, hay gente que nos cae súper bien, pero hay gente que nos cae mal y hay gente que nos cae súper mal y hay gente a la que ni siquiera queremos mirar. Pero eso es un problema humano. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos, dice el apóstol Pablo, procedan al arrepentimiento para que sean salvos en todas las naciones del mundo. Por eso Él envió su luz, porque Él a través de su luz no hace acepción de personas. Su luz puede llegar a todas partes. De hecho, textos bíblicos que nos hablan. ¿Cuántos aquí amamos a la gente que está preso, a los delincuentes, por ejemplo? Ninguna mano se levantó. Estoy viendo algunas declaraciones de culpa. Hay declaraciones como para ver cómo escapamos. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor a través de su luz? Que debemos orar por ellos de continuo. Dice los que están en prisiones. No debemos olvidarnos de nadie. Y por eso Dios envía a su Hijo, que es la luz, para que nadie sea menospreciado. Jesús se sentó con publicanos que eran los ladrones famosos de su tiempo. No voy a mencionar a ninguno hoy, no voy a decir nada de eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús no hizo acepción de personas porque Él es luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Recordemos que cuando Él separó la luz de las tinieblas, a las tinieblas llamó noche y a partir de allí todo lo que Él creó se creó en luz. Y dice el texto bíblico que todo fue creado por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. A Él le pertenece todo. Y Él ama a su creación, toda su creación. El que se porta bien y el que se porta mal, Dios lo ama. El amor de Dios no cambia. De tal manera que nosotros tenemos que captar con claridad que Dios nos ama y envió su luz al mundo para que llegara a todas partes y todos tengamos exactamente la misma oportunidad. Cuando Juan comienza su evangelio, Juan anuncia la llegada de Jesucristo de una manera impresionante. Vamos a verlo en Juan capítulo 1, versos 4 al 12. Y a veces leemos de corrido y pocas veces le prestamos atención. Hablando de Cristo, dice, en Él estaba la vida. Estoy en Reina Valera del 60. La vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin, escuche esto, de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y añade, verso 9, aquella luz verdadera. Son palabras que nosotros debemos subrayar cuando estamos leyendo con cuidado y prestando atención a lo que el texto nos está transmitiendo, ¿sí? Aquella luz verdadera, y sigue, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto nos está diciendo quién es la luz, cuál es su propósito y cuál es el efecto. La luz es Jesucristo, su propósito es salvar, alumbrar a todo hombre. Y el efecto de los que reciban la luz es convertirse en hijos de Dios. No hay más. No hay más. Él es la luz que vino para alumbrar, para salvar. Mire, lastimosamente hay gente que le huye a la luz de Dios. Viene a mi memoria un compañero de trabajo que tuve hace muchos años cuando trabajaba secularmente en una empresa de la zona libre. Y yo le hablaba a mis compañeros, había una tradición, creo que existe todavía en esta iglesia, que los días de Año Nuevo y Navidad, las reuniones así, las celebraciones, los cultos, se comenzaban a las 8 de la noche y terminaban a las 12 en punto. La idea era que el Año Nuevo y el nacimiento de Cristo agarrara a la gente en la presencia del Señor. No estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo, simplemente estoy relatando. Había gente que nunca iba a la iglesia, una gran cantidad, y aparecía en esas dos fechas. Claro, aparecían como 10 minutos antes de las 12. Y a esa hora había gente hasta en la calle, literalmente, no les estoy mintiendo. Yo creo que todavía lo hacen. Pero además, finalizada la reunión, había chocolate con emparedaditos de pan, mantequilla y queso. Y así culminaba la reunión. Yo tenía varios compañeros que iban, a esa fecha iban. Y había uno que él iba y un día llegó temprano. Llegó desde que comenzó la reunión y comenzó a desarrollarse el culto. Y en un momento de la reunión se sintió la presencia de Dios. Impactante, así impresionante. Y recuerdo que yo miré y no lo vi. Y dije, ¿qué le habrá pasado a Mario? Posteriormente, el día lunes, cuando fuimos al trabajo, él me dijo, yo no voy más a tu iglesia. Y yo, ¿por qué? Me dice, hey, estoy hablando como cuando dice, hey, allí yo sentía a Dios, compa.
Y cuando tú miraste para otro lado, yo salí corriendo porque yo no aguantaba. Y yo me fui corriendo, yo corrí hasta donde llegué a la terminal de bus y agarré mi bus y yo me fui porque yo no aguantaba eso. Y yo sentía al mismo Dios ahí. Nos reímos, pero qué triste es saber que hay gente que le huye a Dios y que le huye a la presencia de Dios. Y es triste porque Jesucristo vino para salvar. Vino para que nadie se pierda. Es triste que a veces simplemente nos descuidamos, somos descuidados. Porque no captamos con claridad la intención de Dios. Dios envió a Jesucristo para que a usted, a mí y a toda la raza humana nos vaya bien. Que salgamos adelante. Que sepamos que Dios está de nuestro lado, que Él nos creó y que Él quiere que nuestra vida, como dice un texto bíblico, sea una vida abundante y que posteriormente a esta vida tengamos la vida eterna. La intención de Dios no es solamente beneficiarnos ahora, sino permanentemente. A partir del momento en que le conocemos, Dios quiere que estemos bien. Ahora estamos en un proceso progresivo de lograr bienestar y de ser cada día más como Cristo. Llegará un momento cuando Cristo venga que nos levante, nos transforme y nos dé cuerpos glorificados y nos reciba en nubes de gloria y nos lleve para estar con Él eternamente y para siempre, que allí seremos perfeccionados, allí se completará nuestro perfeccionamiento y a partir de allí, dice el texto, veremos como hemos sido vistos y conoceremos como hemos sido conocidos y veremos al Señor tal cual Él es y reinaremos con Él eternamente y para siempre. Esa es la voluntad de Dios, tomarnos en esta condición de vida que es pasajera, que es temporal, para llevarnos a una vida eterna en realización total, perfecta y permanente. Donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza y no hay necesidad de nada, porque el Señor, que es perfecto, atiende todo lo que tiene que ver con los que estén con Él en vida eterna. Nada hará falta allí, absolutamente nada. El propósito de Dios, repito e insisto, es bienestar, es vida. Y Jesucristo vino y en primera instancia comenzó a predicar. ¿Y sabe qué? Es el mejor predicador que ha existido a través de la historia. Logró transmitirle con claridad y de manera completa su propósito y su idea a los que creyeron en Él. A tal punto que fueron transformados. Y si no, revise la historia de Pedro, que allí está en los evangelios. Pasó de ser un pescador con mucha experiencia
pero que en momentos tuvo fracasos. Como usted y como yo y como todo ser humano, por más que sepamos, en la disciplina que sea, hay momentos en que las cosas no nos resultan, independientemente de la experiencia que tengamos. Recuerdo un mecánico que conocí, yo era apenas un adolescente. Trabajaba yo con un señor que era amigo del mecánico y él le arreglaba los autos que este señor tenía. Y un día, no recuerdo por qué razón, le dije yo a mi jefe, le digo, oiga, el señor Julio es un gran mecánico, ¿verdad? Y me dice, sí, es un mecánico excelente, pero hay días en que amanece que ni una llanta puede cambiar. Eso nos pasa a todos. Y Pedro, con toda su experiencia y excelencia de pescador, hubo un día que salió a pescar y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Por gracia de Dios, al salir del mar encontraron a Jesús. Y Jesús les dijo, vuelvan al mar. Y esta vez tiren la red como yo les voy a decir. Vayan mar adentro y tiren la red a mano derecha. Dice el texto que Pedro dijo, Señor, pasamos toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, lo que Pedro está diciendo, aquí el que sabe de pescar soy yo. Y yo te digo algo en este momento, no importa cuándo sepas en la disciplina en la que tú eres el mejor profesional de la vida, el Señor sabe más que tú. Y Él te puede dar la luz, porque en ese día en que te sientes fracasado, tu día termine en victoria. Y Pedro finalmente dijo, está bien, Señor, no solo la voy a tirar a mano derecha, sino en tu nombre. Dice el texto que la red no podía con todos los peces que pescaron. Porque Él tiene luz allí donde tú y yo tenemos oscuridad. Él conoce la verdad y Él sabe cómo guiarte para que en ese día te vaya también bien. Porque fue lo que vino a hacer, dar luz a los que así lo permitan. Tengo mucho material para seguir hablando. Tal vez una semana entera vamos a dejarlo aquí. Porque aquí lo importante es que usted y yo sepamos que si Dios es luz y en Él no hay oscuridad, y nosotros estamos creyendo en Él y le damos en nuestra vida la relevancia, la posición que Dios debe tener, siempre vamos a salir adelante. Recuerdo unas palabras que escuché el viernes y con esto voy a concluir. Un hermano y amigo que en una conversación que tuvimos decía, hay días que no sé cómo voy a hacer frente
a los gastos económicos que tengo, y que en la mayoría de los casos son miles. Pero decía él, no me preocupo, porque siempre, siempre, siempre Dios me da. Y dijo él, me preocupo cuando tengo que hablar algo de Dios y en el momento que tengo que hacerlo no lo tengo preparado. Eso sí me preocupa. Y añadía, y hasta ahora siempre me ha ido bien, preocupándome primero por Dios que por los demás. Porque Dios es luz y vino a traer luz para todo aquel que cree. Si tú estás aquí y estás creyendo que el Señor es luz y te propones afirmarte cada día más en Él, colócate en pie y oremos juntos. Toma un minuto y en tus propias palabras comienza a hablar con Dios. ¿Qué es lo que anhelas tú? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Cuál es tu expectativa en Él? En la dirección que sea. Recuerda que el Señor está aquí y Él te está escuchando. Él dijo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos, está tu gente. Estamos todos los que de alguna manera, Señor, tratamos de caminar contigo, Señor, y tomamos este tiempo y otros tiempos para afinar de continuo esa comunión, Señor, de la cual dependemos, que nos trae seguridad, que trae certeza de nuestra existencia, pero también de nuestro rumbo. Señor, mira, porque tú que eres luz, todo lo sabes, lo que hay en el corazón de cada uno. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el deseo? Esa posición que tienes tú en la vida de cada persona, Señor. Y manifiéstate. Manifiéstate, Señor, conforme a tu característica. Tú eres luz y no hay tinieblas en ti, Señor. Nada se puede esconder de ti. Nada hay que tú no veas, nada hay que tú no entiendas, nada hay que tú no puedas hacer. Para ti, Señor, tal cual tu palabra lo registra, no hay nada ni siquiera difícil. Y Señor, estamos delante de ti. Ayúdanos no solamente a cobijarnos en ti en esta hora, sino de manera permanente, Señor. Que al entrar en tu presencia, Señor, quedemos arropados, cobijados allí, en tu gracia, en tu favor, en la claridad de tu amor, de tu verdad, de tu justicia, Señor, en la claridad de tu enseñanza,
y de la firmeza con que nos vas conformando cada día, conforme a tu voluntad. Y en tu presencia, Señor, bendice a tu pueblo siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.